Hoy es 26 de diciembre y Rebel Moon ha sido un éxito en Netflix. Zack Snyder ha vuelto a repetir la misma jugada que hizo con Batman v Superman respecto a estrenar pues una edición recortada y luego más adelante estrenar esa Ultimate Edition que era la verdaderamente buena película. Y digo que repite la misma jugada porque Batman v Superman en su momento también cosechó muchísimas críticas, muchísima gente que antes le había gustado Man of Steel, El Hombre de Acero, Batman v Superman la puso a caldo, o sea, recibió muchas críticas esa película. A mí la versión de cines tampoco salí hoy muy entusiasmado cuando la vi y la Ultimate Edition no tiene nada que ver, o sea, es otra película y fue, vamos, una película excelente. Y aquí, bueno, hemos vuelto a repetir la misma jugada y parece que le ha salido bien, ¿no? Después sucedió el caso, llamémosle así, de la Liga de la Justicia con Joss Whedon, ¿no? La Justice League, que aquí, pues, teniendo esos precedentes también es extraño, ¿no? Digámoslo extraño ver que Snyder haya vuelto a repetir la misma jugada, ¿no? Con Rebel Moon, una jugada. Si no es la misma jugada, es una jugada muy similar, ¿no? Después de todo el ajetreo, toda la polémica que rodeó la Liga de la Justicia, ¿no? El corte de Zack Snyder y también lo sucedido en Batman v Superman, que a mí siempre me gusta recordar ese momento. O sea, esa edición Ultimate Edition que mejora totalmente la versión original, expande y explica muy bien el plan del Lex Luthor y una película que no explica las motivaciones o el plan en sí del villano principal de la película, pues claro, es un pie que cojea absolutamente. La película es totalmente diferente en ese sentido. Una película con un villano bien desarrollado y, y bueno, que es curioso ver cómo se repite, ¿no? La misma jugada. También vemos que en Rebel Moon repite ese error que comenté en mi crítica el anterior día, el tema de los desenfoques de las cámaras, ¿no? Que también lo vimos en el Ejército de los Muertos, ¿eh? El- bueno, vemos que Zack Snyder, pues, es un hombre de tradiciones, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar de todo esto y también hablaremos de la versión extendida que nos tiene preparada Zack Snyder y más datos sobre este nuevo universo, Zack Snyder, ¿no? Este nuevo Snyderverse, ¿no? Del ópera espacial. Así que poneos cómodos, sed bienvenidos al Ciberespacio Fricoide, tu podcast sobre cine de acción, ciencia ficción y fantasía. Bueno, la película en Netflix, como ya os decía, ha sido un éxito, ha cosechado 23,9 millones de visualizaciones, lo que se puede traducir echando las cuentas de la vieja, ¿no? En torno, digamos, si fueran 24 millones de visualizaciones, se podría decir que echando las cuentas de la vieja, contando con el precio que tiene la plataforma y tal, imaginaos que hubiesen recaudado 240 millones de euros, ¿no? Por cada cuenta que la ha visto. Además, habría que contar con... a ver, estamos echando las cuentas de la vieja, ¿vale? Quiero explicar eso porque es una expresión española para que entendáis que son cuentas así un poco por encima de lo que podría ser, ¿no? Para que podamos entender el éxito a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Porque claro, hay que contar que todas estas cuentas pueden haberlas visto varias personas en una misma casa. O sea que si hubiesen ido al cine, probablemente no estaríamos hablando de 240 millones, a lo mejor estaríamos hablando del doble, por ejemplo, ¿vale? De 480 millones. También hay que contar, habría que contar con el número de cuentas que realmente se han suscrito ese mes en concreto y exclusivamente para ver Rebel Moon, que probablemente sería un porcentaje mucho menor, ¿vale? Pero bueno, siendo la película número uno en Netflix, pues ya a nivel mundial, ¿vale? A nivel mundial, o sea, la película ha arrasado, siendo Netflix la plataforma más vista del planeta hoy en día también.
O sea, se puede entender que la gran mayoría de los usuarios, de los suscriptores de la plataforma, pues mantienen su suscripción gracias a este tipo de productos. O sea, no es descabellado hacer estas cuentas de la vieja que digo yo, de unos 240 millones de euros, para que hagamos un poco un redondeo de, de lo que podría ser, ¿no? Esto. Porque claro, no tenemos cifras exactas. Esto es el nuevo mundo, ¿no? El nuevo mundo de las plataformas de streaming. Pero bueno, teniendo en cuenta estas cifras, pues ya podemos asegurar que han amortizado el coste absolutamente, ¿no? De toda la producción de Rebel Moon. O sea, estamos hablando de toda la producción de Rebel Moon uno y 2. ¿Vale? Digamos que casi podríamos decir que han duplicado, ¿no? El, el coste de la producción de Rebel Moon. ¿Vale? Y en tan solo una semana. O sea, tan solo una semana. O sea, esto, vamos, esta franquicia, este nuevo universo de Zack Snyder, pues ha sido un éxito rotundo, ¿no? Ha estado totalmente amortizado. En las declaraciones del propio Snyder dice lo siguiente: ha sido una experiencia verdaderamente incomparable de presentar Rebel Moon a audiencias globales y estoy encantado de que la película sea número uno en todo el mundo. Tenemos los fans más dedicados y leales en todo el mundo que cualquier cineasta podría pedir y verlos apoyarnos constantemente ha sido una experiencia enormemente gratificante. Pues ya está, aquí tenéis las declaraciones del todopoderoso Snyder. ¿Eh? Bueno, ¿qué más tenemos sobre esta franquicia? Porque ya viendo el pelotazo que ha sido, pues claro, ya sabíamos que estaban trabajando en más cosas aparte, no o sea, en spin-offs, etcétera. Entonces vamos a repasar un poquillo lo que yo he podido encontrar en, en internet. El primer cómic relacionado con Rebel Moon, ¿vale? Que va a estar escrito por un tal Max Bisaggio, que yo no conozco, pero está supervisado por Snyder, ¿vale? Claro, es que aquí todo prácticamente él es como el George Lucas, ¿no? En principio tendría que estar todo supervisado, ¿no? Y el cómic se titula Rebel Moon House of Blood Axe, que estos son los hermanos de Blood Axe que están buscando durante la película, ¿no? Em, la casa, ¿no? La casa de los hermanos, estos que salen aquí en la película, que apenas nos cuentan gran cosa de ellos, ¿no? Llegará a las tiendas en enero para explicar las historias de fondo de estos atractivos personajes y comentan que se trata de dónde vienen y cómo se volvieron locos en el mundo madre, ¿eh? Esto es lo que comenta Snyder sobre el cómic. Y se trata de cómo alguna vez fueron leales y de toda la política y el drama de cómo terminaron como rebeldes externos contra el mundo madre. O sea, a mí, es que, ¿qué quieres que os diga? Yo ya lo comenté en mi crítica, que a mí esto es lo que más me gusta. Es que a mí me encanta todo este trasfondo que le están dando y toda esta creación de todo este universo, todas las tramas estas de mundo madre, etcétera. A mí es que me puede, ¿no? A mí todo esto me encanta, la verdad. Es lo que más me gustó a mí de la película. Todas estas historietas y tal, todo el trasfondo que tiene. Bueno, además del cómic, pues Snyder también tiene amplios planes para otros spin-offs de Rebel Moon, como por ejemplo un cortometraje animado que explicará la historia de las oscuras figuras conocidas como Kali, que impulsan la tecnología más peligrosa del imperio. Yo la verdad es que en este sentido no sé a qué se refiere, ¿no? Con estos animales, estas tecnologías que comentan aquí. O sea, no sé muy bien a qué se están refiriendo en concreto, la verdad. O sea, no sé si... Ay, disculpad. No sé si lo explican en algún momento en la película, pero bueno, entrando eh, en una base de datos que hay aquí en Internet, ¿vale? Los Cali comentan que son las figuras clandestinas que impulsan la tecnología de Mundo Madre y,
y ya está. O sea, es que no te explican gran cosa más. O sea, realmente parece ser que son, en la imagen que han puesto aquí, ¿vale? Cuando aparecen en la película estos especie de monjes, no sé cómo llamarlos, ¿no? Esta gente que va así con esos trajes así como religiosos. Y tienen una tecnología así como especial cuando conectan al villano de la película, ¿no? Lo conecta con esos tubos y tal. Toda esa tecnología. Y puede ser que sea eso lo que están comentando con este cortometraje y que expliquen un poco todo eso, ¿no? Es algo muy intrigante, ¿no? Es una tecnología misteriosa, ¿no? Que es una de las cosas que yo comenté en mi crítica, ¿no? Toda esta tecnología novedosa, ¿no? Y misteriosa, que queremos ver cómo funciona todo eso, ¿no? A mí, yo por lo menos quiero verlo, ¿no? Luego también Snyder está preparando un podcast narrativo, que esto es algo curioso, ¿no? Es algo, es un formato interesante, ¿no? Que está claro que cada vez más hoy en día están proliferando mucho los podcasts, ¿no? Ya es algo muy asentado, ¿no? Hoy en día, pues yo también estoy haciendo un podcast ahora mismo, siempre lo habría querido, siempre me había gustado y he dicho, bueno, para adelante, vamos a empezar con este podcast de Ciberespacio Fricoide, que y bueno, aquí lo comenta Snyder que está preparando un podcast narrativo que profundizará en la historia del mundo madre, ¿no? Luego también tenemos eh, novelizaciones y libros sobre cómo se hizo, desarrollarán las explicaciones de la película, ¿no? Es interesante a mí también perdona, como veis todavía tengo la garganta un poco jodida. El que hayan mencionado novelizaciones, a mí eso también me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención. ¿Vale? No solamente libros, como comentan aquí, libros explicativos de la película y tal, no los típicos libros de arte y tal, libros sobre el mundo de Rebel Moon, tal, ¿sabes? Que esos también están muy bien, ¿vale? Pero estamos hablando ya de novelizaciones, ¿vale? De historias, vamos, de personajes. O sea, eso pueden darle muchísimo más trasfondo también a todo este universo y vamos, todo esto puede explotar, ¿no? En el buen sentido. O sea, puede ir muy bien hilado todo esto, ¿no? Así que nada, a ver lo que hace Netflix, si tira para adelante, en principio todo indica que sí, ¿no? Con el éxito que está siendo. Y bueno, ¿qué se sabe acerca de la versión extendida, ¿no? ¿Y cuándo saldrá? Pues bueno, Snyder ha estado hablando recientemente, ¿no? Pues, claro, ha estado haciendo entrevistas por todos lados, ¿no? Últimamente. Y ha revelado que la versión del director tendrá una apertura, ¿vale? Una introducción de- protagonizada por el almirante noble, protagonizado por Ed Skrein, ¿vale? Digamos, el villano de la película. Va a tener otra introducción. Y el director también adelantó, pues eso, que la versión del director de la primera parte será una hora más larga que la original. Bueno, eso es algo que ya son datos que más o menos ya lo sabíamos, ¿no? Por otra parte, también he visto declaraciones de que han dicho que tendremos escenas adicionales del androide, de Jimmy, ¿vale? Así que bueno, en principio, esas son las dos cosas que he podido encontrar. Seguramente, como ahora están habiendo un montón de entrevistas de Snyder, luego aparte, pues hay un montón de declaraciones por ahí y por allá. No solamente entrevistas, sino que declaraciones que te pillan por banda por ahí, ¿sabes? Un reportero y le hacen preguntas y cosas. Al final, seguro que hay mucha información que se me habrá escapado. Incluso tweets, ¿no? Del propio Snyder también comentando, pero bueno, estas son las cosas que yo he podido encontrar. Respecto a la fecha de estreno, pues no he logrado encontrar nada claro. O sea, en las páginas web que yo suelo entrar, no menciona ninguna, por lo menos, ni siquiera se menciona el rumor que yo he escuchado que tendrían planeado estrenarla para verano 2024. Yo, de momento, tratemos esta información como un rumor porque yo por lo menos no he conseguido encontrar esta información de forma oficial, digámoslo así, ¿vale? Pero bueno, lo cual a mí me parecería un gran error ese estreno en 2024. Como ya comenté en mi crítica,
que necesitábamos esa versión del director, esa versión extendida, necesitamos ya, ya, ¿vale? Y bueno, si fuese teniendo en cuenta que van a estrenarla en verano de 2024, pues lo que se puede traducir es que pretenden estirar el chicle y se les va a volver en su contra. Al final se les va a volver en su contra. Como yo ya lo solicité en mi crítica, ya lo sabéis, que para mí es una de las cosas más importantes, ¿no? Y bueno, respecto a la versión del director, a la versión esta extendida, mm, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, ¿vale? Sobre esta versión extendida que veremos, que no solo es una versión extendida como la de las películas del Señor de los Anillos, ¿vale? Que añadían escenas y ya está. O sea, era la misma película, pero con escenas añadidas, así. Tal. No solamente es eso. O sea, la película ha estado comentando también Snyder en estas entrevistas que casi va a ser una película totalmente diferente. O sea, que casi para él va a ser como una película nueva. Porque el tono de la película va a ser más serio. ¿Vale? O sea, va a tener esa clasificación R que no tiene la norma, que es para mayores de 13 años. Y imaginaos, o sea, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, pues las escenas añadidas a lo mejor duraban minutos, ¿vale? Pero en esta nueva versión de Zack Snyder, que es clasificación R, puede cambiar totalmente gran parte de todas las escenas, o sea, prácticamente, ¿no? De muchas escenas, porque en una pelea, por ejemplo, te puede añadir un golpe a un enemigo. Es una escena que dura, nada, dura 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos de un golpe y tal, que veamos más violencia, más sangre, a lo mejor algún diálogo así más adultos, o con, yo qué sé, insultos, palabras malsonantes, ¿no? Digamos, también. Em, Sexo, también ha comentado que puede haber más, o más contenido sexual, que no tiene por qué ser sexo, pero a lo mejor eh, sale, yo qué sé, una alienígena enseñando 3 tetas, ¿no? Como sucedía en Desafío Total, ¿no? Pues de ese rollo, ¿no? De ese rollo. ¿No? Comenta que, bueno, su inspiración o que puede ser algo parecido a Robocop. Comenta, hasta que nada ha comentado. Bueno, ya veremos a ver hasta qué punto lo hace tan bestia, ¿no? Como era Robocop, que en algunos momentos Robocop, vamos, no se cortaba ni tres. Era brutal, ¿no? Era brutal. Así que, pues eso, no solamente es una versión extendida y ya está, ¿vale? También hay que entender la extensión de, pues eso, de estos personajes que se sentía toda la película, pues muy rápida, ¿no? Por eso, esa crítica que comentábamos, ¿no? Luego, respecto a la parte 2, ¿vale? Rebel Moon parte 2 cuando se estrene en abril, tendremos escenas de Tarak y que será mejor esas escenas y veremos también la General Titus mejor. O sea, vamos a ver más sus historias, se van a profundizar más en sus historias. Este dato, ¿por qué lo cuento yo aquí esto ahora sí, de repente, que estaréis preguntando, coño, si estamos hablando de la parte 1, ¿por qué me cuentas ahora esto de la parte 2, ¿no? Pues porque tiene sentido saber esto porque ya nos están diciendo prácticamente que todos estos minutos extra que vamos a ver en la parte 1 no nos van a contar las historias, el pasado de todos estos personajes. ¿Vale? Entonces, bueno, en la parte 1 yo diría que no es necesario contar toda la historia de los personajes. O sea, a mí me parece muy bien que lo hayan dejado para la parte 2. O sea, me parece estupendo, me parece fenomenal. Pero sí que es necesaria, yo diría en mayúsculas, la interacción que yo critiqué el otro día, reclamé, ¿no? De esos personajes, de todos los personajes que apenas, bueno, es que no tienen, literalmente no tienen interacción, ¿no? Como por ejemplo, volvemos a poner el ejemplo de Ghibli y Legolas, ¿no? Del Señor de los Anillos, que tenemos muchos personajes en el Señor de los Anillos, ahí presentados en un grupo amplio, ¿no?
Y no nos cuentan sus historias, no nos cuentan el pasado de Legolas y de dónde viene y quién es y no sé cuánto y sus motivaciones y no sé cuánto. No hace falta que nos cuente toda la historia, no hace falta. Pero sí que vemos un montón de interacción entre los personajes, constante, una interacción constante. Eso es lo necesario, eso es lo que falta aquí, es lo que ha faltado, ¿vale? Así que bueno, yo diría que en esta parte uno, la versión extendida, mm, espero que veamos una presentación algo menos simplista, ¿no? Algo menos simplista, porque es que, claro, es que las presentaciones es que claro, apenas nos las han presentado. Pero sobre todo, espero que ojalá veamos mucha más interacción, ¿vale? Esto ya lo digo yo de cosecha propia, o sea, esto no he visto, no han comentado nada de Snyder al respecto de todo este tema. Y eso que se está hablando mucho en las redes sociales, en internet, etcétera, se está comentando mucho todo este tema de, pues, del corte, ¿no? Del corte que han sacado. Snyder, pues está revelando más detalles argumentales, ¿no? Que, que no sabemos si aparecerán en la versión extendida o se quedarán en el limbo del lore, de esa enciclopedia de 400 páginas, ¿no? Que dice que escribió, ¿no? Por ejemplo, uno de los detalles de estos que estoy comentando es del personaje de Némesis, que es la chica asiática esta con las espadas láser, ¿no? Que no sé si en su versión de Star Wars este personaje sería un Jedi o no, porque bueno, eso sería otro tema. Pero aquí, Snyder ha comentado que los guanteletes son estos artefactos antiguos de su mundo natal y parte del rito del paso de ser un guerrero en su mundo es que tienes que cortarte el brazo y luego ponerte este tipo de brazos robóticos, ¿vale? Porque si recordáis hay una escena en la que vemos que le dañan en el brazo y vemos que como que tiene esos antebrazos robóticos, ¿vale? Que es algo curioso, que yo lo vi y dije, hostia, tiene brazos robóticos, pero no mencionan nada al respecto ni hacen como si no hubiera pasado nada, ¿no? Nos recuerda también un poco a esos brazos, antebrazos que se sustituía, ¿no? El Luke Skywalker y también Anakin. O sea que es interesante, ¿no? Todo esto a mí me llama mucho la atención, todo este background, ¿no? Todo este lore que está hablando Snyder. Pero claro, no sabemos si esto lo vamos a ver, como decía, en esta versión extendida de la parte uno, si nos van a explicar algo de esto, aunque sea con una línea de diálogo, o si esto no lo van a contar nunca, literalmente. O sea, se va a quedar en el limbo, ¿no? En el limbo del lore, como os decía. Y bueno, ya vamos terminando el podcast de hoy. Os quisiera lanzar, dejaremos para el final los comentarios que me habéis dejado, ¿vale? En el vídeo anterior. Os voy a ver si contestamos un poquillo. Pero antes de eso, antes de ir a los comentarios, yo quisiera lanzaros un poco una reflexión que he tenido estos días, ¿no? El- Estos días, pues, después de ver todo lo que se ha liado, ¿no? En redes sociales. Yo sigo pensando que esta versión ha sido recortada y, y creo que ha sido el mayor error. Ha sido una cagada monumental de Netflix. Y es que, claro, es que esto se puede casi considerar como un tráiler de 2 horas. Porque es como que lo que nos han mostrado es un adelanto de lo que vamos a ver en la verdadera película. La verdadera película que será la versión extendida. Llamamos la ya versión extendida, porque claro, esta es ellos la llaman versión, la película normal y la otra será la extendida. Pero para mí, a mis adentros, esta versión es la recortada y la que veremos será la versión normal, la versión auténtica, el verdadero trabajo, ¿no? que quería hacer Zack Snyder, ¿no? Así que a mí me cuesta mucho poder valorar esta película. O
sea, yo creo que aparte es que es muy difícil de defender. Es muy difícil. O sea, a mí me cuesta defender esta película, esta versión recortada realmente. Es que lo pienso y digo, es que no se puede, no puedo criticar esta película como me sucedía en su momento cuando hicimos el debate friki, para mis seguidores veteranos, cuando hacíamos el programa Debate Friki, hicimos un debate de la Liga de la Justicia cuando se estrenó. Y claro, ahí había mucha discrepancia en el debate porque no era la versión de Zack Snyder, no era, o sea, estaba recortado todo y no era su versión. Pues aquí está volviendo a suceder lo mismo. Y lo que pasa es que ya lo sabemos. O sea, ya nos lo están diciendo, ya nos han avisado de que es una versión recortada y PEGI 13. O sea, para mayores de 13 años. Y es que pasa otra cosa además, porque lo primero es que han dividido la película en dos partes. Eso es lo primero, ¿vale? Porque es que también hay que recordar, es que, o sea, lo pienso y digo, joder, tío, es que no solamente es que hayan recortado la película, no, es que la han dividido en dos partes. O sea, la película original de verdad de Snyder a lo mejor duraría 4 horas o 3 horas y media, 4 horas, no sé. Ya conocéis a Snyder que cuando se empieza a grabar y empieza a alargarse, alargarse, alargarse y al final la película se le quedó, yo qué sé, en 5 horas, 6 horas, ¿no? Y, y hablando con Netflix, supongo que dirían, oye, vamos a dividirlo en parte uno parte 2 porque se me ha alargado demasiado, ¿sabes? O los de Netflix les dirían, oye, no me estrenes una película de 4 horas o de 5 horas. Sacada una, dividida en dos partes, ¿sabes? Es que ya me parece terrible dividir una película en dos partes, que es una nueva tendencia que estamos cansados de ver ya. O sea, con la película de Spider-Man, con la de Misión Imposible y tal. O sea, no paran de sacar. Con la de Fast and Furious también. O sea, parte uno de parte 2 tal. No, no nos gusta eso. De parte uno parte 2 no nos gusta. En general al público no le gusta. Eso se hizo en su momento con películas que estaban adaptando libros, como Harry Potter, séptimo libro, lo dividieron en dos películas. O Los Juegos del Hambre, también dividieron el último libro en dos películas. Pero ahora se queda muy extraño y la gente también se cansa. Es como que notas ese cliffhanger, notas que no están terminadas las películas y bueno, yo creo que en general eso no gusta a la gente, porque se nota como que no están terminados los arcos argumentales de los personajes. Volviendo al Rebel Moon, ya no es que no estén terminados los arcos, es que en la primera parte, por lo menos lo que requerimos es que se presenten bien a los personajes y que tengan interacción, más interacción. Entonces, yo espero que en esa versión extendida veamos eso, pero bueno, ya nos han dividido la película en dos partes, y además cogen y recortan esa parte, la recortan más. O sea, es el recorte del recorte, ¿me entendéis? Así que bueno, esto es un tráiler, yo lo veo como un tráiler de 2 horas. Yo lo veo eso como un adelanto de 2 horas y, y en general esa es un poco la reflexión que hay que... Hay que tomarse esta película, no hay que tomársela como la película definitiva, no hay que, digamos que hay que darle manga ancha a Snyder, hay que tener paciencia y esperar a la versión definitiva cuando salga para poder criticar lo bueno y lo malo y si estos personajes están mal desarrollados o no. Cuando salga esa versión es cuando habrá que ir con el machete, ¿sabes? Habrá que ir ya ahí a por él si están las cosas verdaderamente mal. Pero de momento es lo que decía, es que me cuesta poder valorar esta película, es difícil de defender esta versión recortada. Es que no puedo, es que me cuesta defenderlo porque claro, aquí tenemos las declaraciones de Snyder al respecto de este tema que estoy comentando. Dice, sabíamos que sería una película PEGI 13.
En el fondo de mi corazón siempre quise que tuviera clasificación R, pero te das cuenta de la escala y el costo de una película como esta, y claro, Netflix le dijo, bueno, hago un paréntesis aquí, ¿vale? Un KitKat. Digo, aquí lo que yo entiendo de estas declaraciones de Snyder es que el acuerdo original con Netflix era hacer una película PEGI 13, ¿vale? Y Snyder, como siempre, pues él empieza a hacer sus cosas y acaba haciendo lo que le sale de las pelotas, acaba grabando más escenas, etcétera, 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 ¿no? A lo mejor todo el presupuesto que le dieron, si lo hubiera invertido más en esas escenas de CGI que no se ven del todo bien, o en meter a lo mejor más prostéticos, ¿no? Más maquillaje, como critiqué en mi crítica, a lo mejor habría sido también mejor. O sea, habría sido mejor. Pero bueno, en nadie ya sabemos lo que hace él con los presupuestos que le dan, que siempre se le va un poco de las manos. Y no critico, en general, se ve de puta madre la película, o sea, es espectacular. Pero hay algunos momentos, el CGI, que canta como el Pavarotti. ¿Eh? Bueno, volviendo un poco a las declaraciones de Snyder, cuando dices, siempre quise que tuviera clasificación R, pero te das cuenta de la escala y el costo de la película como esta, y entonces Netflix les dijo, bueno, no estamos 100% seguros de que esa sea la demanda. O sea, respecto a lo del PEGI 13, ¿no? Entonces dice, y le preguntaron, ¿qué pasaría si dejáramos que hagas lo que quieras aquí? Haz tu versión PEGI 13 y luego nos podemos volver locos con el otro corte. No nos importa. O sea, o sea, ellos ya le estaban diciendo, tú mientras hagas la PEGI 13, luego puedes sacar la clasificación R perfectamente. A nosotros no nos importa, ¿sabes? Nos da igual. O sea, ellos ya le dieron manga ancha, ¿no? A Snyder. Y Snyder, pues claro, le dan la mano. A Snyder le dan la mano y te coge el brazo. ¿Vale? Porque ya lo conocemos. A Snyder ya lo conocemos. Ya lo hemos visto que lo lleva haciendo eso con Warner. Lo ha hecho. Lo ha hecho unas cuantas veces. Entonces, ya sabemos cómo es. Y bueno, Netflix, ellos dicen que no les importa. Así que, pues bueno, para adelante, ¿no? Para adelante. Y Zack Snyder sigue comentando aquí. Eso fue algo que nunca antes había experimentado. O sea, claro, te imaginas, claro, los de Warner estarían ahí diciéndole, no, Snyder, no te pases, ¿eh? Yo te he dado este presupuesto, no te pases de la raya. Tal, ¿sabes? Pero los de Netflix es todo lo contrario, es en plan, haz lo que te salga del rabo, haz lo que quieras. Tú quieres hacer tu corte, pues haz tu corte. Luego te sacas el corte y nos volveremos locos. Nos volveremos locos en el buen sentido, claro, es lo que lo comentan, ¿no? Bueno, Snyder sigue diciendo, será una experiencia realmente loca para los fanáticos, porque es una película completamente realizada con bichos raros, heavy metal y bizarra. O sea, ya os digo, tengo mucha intriga de ver qué bichos raros vamos a ver en esta nueva versión. Ya os digo, una mujer con tres tetas por lo menos tiene que salir. O sea, aunque sea un guiño referencia, ¿no? A Desafío Total, eso, a ver si lo sacan. Vamos a ver si lo saca Snyder. Bueno, en fin, yo pienso que su mayor error ha sido estrenar este corte. El corte PEGI 13, eso ha sido el mayor error. Como ya dije en mi crítica, y ahora pues se hace cada vez más patente, ¿no? Este tema. Y nada, si es que si Netflix ya teniendo sobre las manos, sobre sus manos, ya viendo todo el percal, ellos tendrían que haber frenado esto y ya haber estrenado directamente el corte de Snyder y ya está. Y haberse olvidado de ese PEGI 13, ¿no? Porque con ese corte, con el corte normal, el corte sin recorte, el público pues habría conectado con los personajes y al final pues habrían perdonado el resto de defectos que tiene la película, ¿no? Como pueden ser esos desenfoques o esas escenas de CGI que he comentado, ¿no? Esas pocas, o sea, muy pocas escenas de CGI. Ese fondo verde que muchas veces, algunas veces se nota, ¿vale? U otros que no toleran cuando dicen que, por ejemplo, que sienten que es una copia, ¿no? O sea, hay mucha gente también que critica que es una copia de Star Wars, etcétera, ¿no? Al final,
si hubieran conectado con los personajes, si los personajes hubiesen tenido las interacciones y los diálogos necesarios, tú conectas con los personajes y al final tú no dices eso de que es una copia de Star Wars, etcétera. Todo eso que estaba comentando. Como por ejemplo, como sucedió con Stranger Things, ¿no? Stranger Things, claro, es un refrito de 20.000 referencias y toda la inspiración de todas esas películas, ¿no? Aquí pasa más o menos lo mismo, pero claro, faltan esas líneas de diálogo que ayuden al público a conectar con esos personajes, ¿no? Porque tú ves los personajes y dices, oh, qué guapos, qué peleas más guapas, qué diseños más guays, qué personajes más molones, pero falta, falta más, falta ahí algo más que conectes con ellos a nivel emocional, ¿vale? Y claro, a mí me da coraje, ¿no? Me da coraje ver todo esto que ha sucedido, ¿no? Porque yo sí que le veo un potencial desaprovechado, ¿no? Así que bueno, ya toca esperar y como dice Morfeo en Matrix Reload, simplemente es cuestión de tiempo. Veremos qué acaba pasando con esta versión del director de Rebel Moon. Y ya para terminar, como os decía, vamos a leer unos cuantos comentarios que me habéis dejado en el último vídeo, ¿vale? Respecto pues, a la propia Rebel Moon, ¿no? El señor Darkseid Blue comenta, a mí no me da ganas de volver a verla, dudo verla extendida, no me generó ningún interés, amo este género, pero me decepcionó, la verdad. Yo estoy harto, un poco harto, de versiones extendidas y esas movidas. ¿Por qué no soltaron directamente en Netflix la versión extendida? Creo que esperé esta película con la vara muy alta. No soy fan de Snyder, pero mi película favorita de superhéroes es de Snyder. Y esperé mucho más. Claro, claro, es que entiendo que haya gente como el señor Darkseid Blue, gente que está decepcionada, ¿no? Claro. Y, y hay gente que puede sentirlo como una especie de engaño, ¿no? Que es un poco lo que viene a decir el señor Darkseid Blue, que está cansado de ver esas versiones extendidas y todas esas movidas. Claro, es como una pequeña engañifa, ¿no? Es en plan, toma, te saco esta película, pero sabes que la versión extendida te la voy a sacar dentro de unos meses, ¿sabes? Es que en plan, voy a venderte la misma película varias veces, ¿no? Para que estés suscrito de forma, ¿sabes? Indefinida a mi plataforma de streaming, ¿no? Es que parece un poco eso. Yo es que de verdad, vuelvo a repetir que Netflix, viendo el percal de que hay mucha gente descontenta con el corte que han sacado, que a pesar de que ha sido un éxito en visitas, pero hay que tener en cuenta las críticas que está recibiendo en Internet el público en general. O sea, no solamente los críticos profesionales, que ya lo vimos, que sus críticas eran horribles, pero horribles en el sentido de que estaban mal expresadas, mal redactadas, que sus argumentos eran absurdos, eran argumentos tontos, así de, o sea, respecto a Snyder y tal, o sea, no la propia película en sí, pero al final ha ido pasando el tiempo y la crítica de la gente, del público, ahí es donde se está viendo realmente los problemas, pues que en resumen sobre todo son por el corte, por la versión recortada. Al final, eso es lo que está pasando. Y Snyder tendría que reaccionar, como yo dije en mi crítica, tiene que reaccionar ya, tendría que reaccionar lo antes posible. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor es la postproducción de las versiones del director de Snyder, pues todavía no están terminadas, etcétera, y no pueden estrenarla ya. El problema es ese. El problema sería ese. A lo mejor lo ideal sería retrasar la segunda parte, sacar la primera parte de la versión extendida en abril, por ejemplo, y sacar la segunda parte en otoño, por ejemplo. Pero sacar la segunda parte versión normal y versión extendida simultáneamente. Y Netflix debería actuar ya. Yo pienso que lo mejor sería actuar lo antes posible para,
calmar los ánimos y que la gente vea la segunda parte. Porque hay mucha gente que viendo la primera parte, la segunda a lo mejor ya no la van a ver, ¿sabes? Porque mucha gente ha acabado, hay mucha gente defraudada, claro. Y es comprensible. Es que yo entiendo a toda esa gente, porque nos han mostrado un tráiler de 2 horas. O sea, es que yo puedo entender a toda esa gente que esté cabreada, pero bueno, no es mi caso en concreto. Yo comparto la opinión de El Pare, que dejó su comentario aquí. Tenemos opiniones parecidas, Mestre. Para mí está muy lejos de esas valoraciones tan extremadamente negativas que ha recibido. La película es imperfecta y tiene errores importantes en alguna que otra parte, pero tiene también otras virtudes que hacen que por lo menos la propuesta sea decente. Efectivamente, yo estoy totalmente con lo que acaba de decir El Pare. Bueno, en cambio, tenemos opiniones, por eso hay opiniones positivas también, como el señor John, se llama John Michael Now, dice aquí, yo la he visto 3 veces y gana con cada visionado. La segunda parte el 19 de abril y en verano la versión extendida de las dos partes. Esto es lo que comenta, que no sé hasta qué punto, no sé dónde procede esa información realmente, pero bueno, ahí la tenemos y ya está. Para que veas que hay gente que sí que se ha entusiasmado con la película y eso, que este la ha visto 3 veces. Yo también encontré uno, me crucé por uno con uno por Twitter que había dicho que la había visto ya 4 veces. La había visto 4 veces en un día o 2 días, algo así. O sea que hay gente entusiasmada realmente con la película. Así que bueno, yo la volveré a ver, probablemente volveré a ver esta versión recortada y sobre todo la que más ganas tengo es la versión extendida, obviamente. Y el señor José María Lozano Llorente dice, si te gusta el cine, sabes que esta peli es malísima. ¿Eh? Aquí comenta el asunto. Bueno, yo repito que obviamente el cine me gusta, pero malísima yo no diría que es. O sea, yo creo que tiene muchas virtudes, como comentaba el Pare, ¿no? Tiene muchas virtudes la película como para considerar que es una película no mala, malísima, ¿sabes? Que la gente, ya te digo, está yendo a saco a por ella, ¿eh? Están criticándola muy ferozmente y yo creo que están siendo bastante injustos, porque no es tan horrible como se está pintando, ¿no? O sea, como le he contestado yo al señor José María, le he dicho, tiene sus cosas buenas, pero el corte que hicieron la perjudica enormemente, ¿no? Pero es difícil defenderlo, sí, es difícil. O sea, hay que reconocer que es difícil defender la película pues, claro, por estos motivos que hemos comentado. Así que bueno, señores, dejemos el tema ya de Rebel Moon, dejémoslo por hoy y no sé si volveremos a hablar próximamente sobre este tema ya, sobre Rebel Moon, yo creo que no volveremos a hablar hasta dentro de bastante tiempo, ya veremos lo que acaba pasando con, con todo este universo, pero bueno, estaremos aquí pendientes, ya sabéis que aquí siempre tratamos pues, todas estas películas, blockbusters, ¿eh? De ciencia ficción, acción y fantasía, que es lo que más nos gusta a todos. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho este nuevo podcast. Espero que me dejéis vuestro like, que ayuda mucho al canal, al crecimiento del canal. Que paséis felices fiestas. Nos vemos en el futuro y buen destino.